Lo más factible es que en 15 o 20 días tengamos que estar regresando a una cuarentena absoluta. No sé cómo se desarrolló en Montería, pero sí quiero saber tu apreciación sobre el fenómeno que se dio ayer en las diferentes ciudades. Bueno, pues quiero darles un saludo muy especial a todos los que se están conectando a esta hora de la noche, que están sacando pues un pequeño espacio de su sábado para compartir en esta tertulia académica virtual. Agradecer al doctor Rafael Ángel por la invitación. Estos temas me gustan bastante conversarlos. Creo que el espacio y lo que está pasando en la coyuntura pues es propicia para que se haga un análisis más a detalle. Cuando hablas de que a todos nos gusta hablar de política, es algo normal y algo totalmente natural. Aristóteles lo dijo en su momento, el ser humano es un animal político, entonces siempre la política está inmersa en todo lo que desarrollamos a diario, en nuestra cotidianidad, pero sí a veces es necesario hacer análisis más a profundidad, análisis con una perspectiva ya más académica, más profesional, y estos temas pues lo ameritan. En cuanto a lo que pasó ayer del día sin IVA, yo me encuentro en la ciudad de Montería. Acá en Montería se está desarrollando el pico y cédula. Ayer el alcalde permitió la salida más amplia del número de cédulas. En la mañana salieron las cédulas finalizadas del 1 al 5 y en las horas de la tarde del 6 al 0. La afluencia, sí hubo afluencia en el comercio, 25.000 personas se desplazaron en los diferentes centros comerciales, comprando televisores, diferentes aparatos electrónicos que estaban pues exentos del impuesto del IVA. Aglomeraciones como lo hubo en diferentes ciudades no ocurrió, pero ¿qué sucede o cuál es la impresión? La primera es de que el colombiano durante este tiempo de crisis y tiempo de pandemia tiene dinero para adquirir bienes y servicios, tiene dinero para salir a comprar elementos y aparatos electrónicos y también dejó entrever la responsabilidad individual y colectiva, porque esto es un conjunto, es decir, los gobernantes y los dirigentes locales eran responsables de hacer un plan de contingencia y tener toda la infraestructura en sus municipios necesaria para que este tipo de situaciones no hubieran ocurrido, las aglomeraciones ni nada de eso. El anuncio del día sin IVA no fue anunciado de un día para otro ni con una semana de anticipación, tuvieron 45 días tanto alcaldes como gobernadores para sentarse con los diferentes almacenes, centros de comercio y elaborar un plan en donde no hubieran ocurrido esto, pero hubo muchas ciudades que se comportaron muy bien, solamente unas cuantas en donde hubo estas aglomeraciones y donde hubo pues cierta inestabilidad, lo cual pues atendieron la emergencia, muchos alcostos fueron cerrados, pero a nivel general y a grandes rasgos, la reactivación económica, ayer vimos más del 50% del comercio reactivado, quedan otros 2 días sin IVA, 5 de junio y 19 de julio, esperemos que para esos días, tanto alcaldes como gobernadores sepan manejar la situación en sus municipios, porque son los responsables de lo que sucedió ayer. Es que el culpable no es el gobierno, el culpable son los gobernadores y los alcaldes de que tienen el margen de maniobra de decidir cuáles van a ser las medidas y cuáles van a ser las restricciones y cómo se van a manejar y garantizar los protocolos de bioseguridad, porque tienen esa libertad de hacerlo y tienen esa obligación de cumplirlo. Si en caso tal no hubieran estado de acuerdo con el día sin IVA o tenían una mejor idea, lo hubieran planteado, porque tuvieron tiempo para organizarlo. Pero ya para concluir la idea, el día sin IVA es una excelente idea, y más que fue una propuesta de campaña de Iván Duque y lo está cumpliendo los 3 días sin IVA. Entonces es algo que también se debe aplaudir para la reactivación económica, porque tenemos que aprender a vivir con el virus. Tenemos que aprender a vivir con esto y no podemos vivir en un confinamiento perpetuo. Tenemos que aprender a vivir con esto y adaptarnos a una nueva normalidad, pero siempre y cuando mantengamos la calma y los
las medidas básicas de autocuidado, salir con el tapaboca, lavarse las manos y pues si no es necesario salir de casa no lo hagas. Pero sí hubo una falencia que quiero agregar y es que se debió incentivar más la compra virtual a través de las plataformas electrónicas, porque lo que es el éxito, la olímpica, el costo al comprar, etc., tienen estas plataformas virtuales y fallaron. Entonces, también debieron prepararse para el alto tráfico de clientes virtuales. Bien, te agradezco mucho, pero un preámbulo, obviamente, fueron de las preguntas que estaban programadas por nuestros estudiantes de la titulatura. La mayoría de ellas ya tú las conoces, las debatido de manera interna y pues especialmente las que establece los profes y los docentes que nos de la Universidad Javeriana. En ese sentido, la primera pregunta o el primer interrogante que nos surge es ¿cuál crees que es la responsabilidad que tiene China al momento en que se expande la pandemia? Porque ellos argumentan en que ellos no pueden ser responsables de los que en el orden natural pueden surgir. Hasta este momento es una teoría conspiranoica decir que salió de un laboratorio, pero lo que se asume y lo que tenemos entendido, por lo menos en los diferentes organismos internacionales, es que es un brote natural que se dio por una mutación de un virus que se puede generar en cualquier momento y en cualquier espacio. En ese sentido, viendo eso, digamos que son los protocolos oficiales, ellos se dicen que ellos no tienen responsabilidad sobre la expansión del virus. ¿Qué consideración a la hora en que se habló, que se marcó y se extendió este virus? Bueno, en primera medida hay que añadir de que la pandemia que estamos viviendo actualmente representa la peor crisis de salud pública que nos hemos enfrentado y es un desafío para las democracias y para la gobernanza global y que pues supone un desafío radical para los sistemas políticos en los diferentes países del mundo. China no es la primera vez el país de que se enfrenta a una amenaza biológica, sucedió en el 2002 y en Wuhan, donde se dio el epicentro o donde se dio el primer caso de coronavirus, ahí tienen un centro de virología en donde estudian y desarrollan diferentes virus, porque eso es lo que hacen estas diferentes potencias, porque tienen un desarrollo científico más avanzado. Entonces, desde que se les haya escapado el virus y que lo hayan creado en un laboratorio con alguna intención, cabe el debate en el escenario internacional. ¿De dónde viene el culpar a China o que China tenga una responsabilidad de lo que hoy por hoy está pasando en el mundo? Primera medida por las acusaciones y por las fuertes afirmaciones que ha hecho la administración Trump hacia China y hacia la OMS, principalmente a la OMS por complicidad, porque todos recordemos de que el brote de COVID-19 o como lo anunciaron al mundo en diciembre, un brote de neumonía, así lo anunció la OMS y China. Entonces, la administración Trump lo que hace es de que la OMS en complicidad con China ocultaron lo que estaba pasando realmente. Los estados no se alarmaron, llega a Europa porque la globalización ha permitido un grado de interacción y de interconexión bastante amplia, lo que hizo de que el COVID-19 se expandiera de manera exponencial en el mundo. Entonces llega a Europa, Europa se convierte en el epicentro y es como, a ver, ustedes habían dicho que esto era un brote de neumonía, no que esto era un nuevo virus y que se les había escapado. Y la responsabilidad viene a que no dijeron la verdad de lo que estaba pasando. China en enero ocultó sus cifras, las verdaderas cifras de lo que era el grado de contagio, el número de muertes, cómo estaba manejando la pandemia. Entonces esto también hizo de que se comenzara a trabajar o a circular en un terreno desconocido porque de lo que se sabía del virus, ahí se iba trabajando, lo que decían los científicos, ahí se iba trabajando, los protocolos que decía la OMS, ahí se iba avanzando poco a poco. Ya han venido las primeras consecuencias por parte de Estados Unidos ante la responsabilidad que tiene China de lo que está pasando en el mundo. Estados Unidos lo que quiere es una sanción económica fuerte hacia China y se lo pidió a la OMS. La OMS, al no cumplir esto, evidentemente en abril se anuncia la suspensión temporal. Recordemos que Estados Unidos es el mayor contribuyente que financia la OMS. Le dice, ya no voy a mandar más dinero
ya no voy a hacer más nada porque ustedes son unos cómplices y ustedes permitieron que China ocultara toda la información y que no nos dijera lo que estaba pasando. No, China es responsable de lo que está pasando, hay que sancionarla, ustedes están en complicidad con ellos, no voy a estar aquí. Y en las últimas semanas ya anunció lo que se esperaba, que era la ruptura en su totalidad de las relaciones. Entonces vemos una OMS que está quedando desfinanciada, dado de que Estados Unidos contribuye anualmente con 450 millones de dólares frente a una China que solamente le aporta anualmente a la OMS 40 millones de dólares. Entonces vemos las primeras consecuencias y van a venir más sanciones, de pronto no directamente hacia China, pero que sí van a afectar a China directamente. Y recordemos que también China y Estados Unidos ya hace 2 años llevan una guerra comercial en donde pues Donald Trump ha impuesto más aranceles y más trabas a las exportaciones de China. Buenas noches. La segunda pregunta es respecto a las elecciones norteamericanas y la responsabilidad del estallido social frente a los casos de discriminación racial. Bueno, el estallido o lo que pasó en Estados Unidos hay que mirar de que lo que ocurrió a finales de mayo con la muerte de George Floyd a manos de un policía estadounidense. Creo que todos vimos el video de lo brutal que fue y todos condenamos lo que ocurrió, que es algo deplorable. Pero que se culpe sistemáticamente al gobierno estadounidense por lo que pasó es algo exagerado, dado de que fue un hecho aislado. Es decir, si uno mira las estadísticas de los casos de racismo, los casos de muertes en Estados Unidos a personas afroamericanas en manos de policías, la cifra es mínima. Si miramos el año pasado, la policía tuvo contacto con 350 millones de personas. Recordemos que Estados Unidos es un país con una densidad poblacional bastante alta. Además de eso, de los que murieron a manos de la policía fueron 1.004 personas. De esas 1.004 personas, tan solo 236 personas corresponden a afroamericanos. Entonces, de culpar a la policía de ser una institución sistemáticamente racista es una falacia. Y de culpar al gobierno de Estados Unidos de racista también es una falacia. Que sí, lo que haya ocurrido con la muerte de George Floyd causó rechazo y repugnancia por lo ocurrido, porque fue un abuso total de la autoridad y que se hayan desatado manifestaciones buscando justicia y de que obviamente este tipo de situaciones no deben ocurrir, y mucho más en un país de Estados Unidos en donde es el país de las libertades, en donde pues, una persona puede circular en ningún problema. Entonces, el verdadero problema sistemático de Estados Unidos no es el racismo, es algo que está totalmente ya minimizado. El problema de Estados Unidos es las bandas delincuenciales, el crimen organizado, muchas otras cosas. Entonces, las manifestaciones en un primer momento pedían justicia por lo que había pasado, y la justicia se está viendo porque el policía y los policías que estaban con él ya están siendo judicializados y se les están en la cárcel. Entonces, esta ola o lo que pasó en Estados Unidos también provocó de que ciertos grupos radicales se aprovecharan de lo que estaba pasando para crear los disturbios, los incendios y pues todo lo que se vio en noticias y en redes sociales de la inestabilidad en diferentes estados de los Estados Unidos. Vemos las declaraciones de Donald Trump en donde dice estoy de acuerdo con las manifestaciones pacíficas, pero estoy totalmente en desacuerdo, vandalismo y que salgan a vandalizar el comercio, que salgan con actos de violencia. Esto ya no es una manifestación de una protesta pacífica, esto es terrorismo doméstico. Acusa al grupo Antifa de estar detrás de todo esto. Antifa es un grupo antifascista, que se ha denominado antifascista, que está conformado por marxistas y anarcocomunistas, en donde quieren la abolición del Estado y unas ideas totalmente pues anacrónicas. Los culpa
Y bueno, ya sabemos lo que ocurrió, de que estos hechos de violencia desataron de que se hiciera un llamado de la Guardia Nacional para restaurar pues el orden público que estaba totalmente alterado, un llamado pues a los gobernantes locales a que pusieran orden, y pues Donald Trump amenazó de que bueno, pues si no pueden controlar los disturbios, pues utilizaré las facultades que tengo como presidente y pues voy a invocar la ley de insurrección para permitir el ejército de los Estados Unidos en la calle. Entonces, de una manifestación que comenzó pacífica, grupos extremistas la tomaron y desataron un caos, una violencia que ya pues poco a poco se ha ido aplacando. Pero con respecto al racismo, y lo que tú decías, ya ha habido justicia y ya hubo justicia con el policía que cometió este acto deplorable. Sí, una apreciación al margen, ya que es una tertulia. Una de las cosas curiosas es que aquí en Bogotá también tuvimos un fenómeno similar. Unos policías actuaron en uso excesivo de la fuerza sobre adulto mayor de edad en protección. Aquí trajimos al compañero Iván, que es defensor del pueblo de la regional de Cundinamarca, y muchos me preguntaban por qué. Porque pues el señor vendedor ambulante fue mediático, es decir, es el problema de los medios masivos, que solamente se quedaron con la expresión de lo que sucedió ese día y no llevaron más allá la noticia. Los órganos de control en Bogotá y en Cundinamarca localizaron a la persona para saber su versión de los hechos, se dieron cuenta de cuál era la verdadera realidad que él tenía, se le está brindando protección y demás, no solamente protección alimentaria, no solamente protección económica, que son las que todo el mundo conoce, sino además de eso se llegó a enterar de que era una persona de la calle, que no dormía, o sea que estaba viviendo, pagando 5.000, 10.000 pesos noche, por eso le tocó salir a trabajar a rebuscar de los 5.000, 10.000, porque ya llevaba casi una semana durmiendo en la calle. Entonces, en ese sentido, la Defensoría del Pueblo de Cundinamarca salió a proteger sus derechos. Para proteger los derechos, pero no porque los policías los tuvieran amenazados, sino porque los policías habían actuado en consecuencia a una higiene, claro. Y entonces, en ese sentido, sería tan absurdo pedir la dimisión del gobernador de Cundinamarca o de la alcaldesa de Bogotá por las acciones particulares de unos agentes del orden. Esas personas fueron confinadas, están en estos procesos, en procesos disciplinarios, procesos de indagación e investigación, ¿cierto?, para la constitución del acto. Inclusive el propio vendedor se negó a presentar denuncia pública, es decir, solamente está la función administrativa de la Procuraduría frente a los hechos que denunciaron los ciudadanos, porque él no presentó denuncia penal. Sí, lo hago ese complemento porque sería exactamente lo mismo que pasó en Estados Unidos. Unos funcionarios, al margen de una acción policiva, porque se sabe que el John Floyd, que la presidente que comenzó, ella era una persona requerida en diferentes estados porque había cometido varios delitos, por eso se le da la orden de captura, y ella se había juzgado en 2 o 3 oportunidades. Eso no justifica el deslave, quiero ser claro, no estoy diciendo que porque era un delincuente convicto, entonces se puede tolerar que una persona se le reduzca y se le mate como si fuera un animal, pero lo que sí se puede esclarecer es que las acciones disciplinarias no tienen nada que ver con el poder ejecutivo. Difícilmente el presidente Trump tuvo que ver con esas posturas, y si hubiera que echar responsabilidades, habría que preguntar al alcalde de Filadelfia, incitando a la gente a las 9 de la noche a que saliera a marchar en plena pandemia, con la cuarentena encima, el gobernador que salió justamente a defender, y si uno se da cuenta, el alcalde de Filadelfia y el gobernador son demócratas. Por eso te preguntábamos sobre las elecciones en Norteamérica, porque pareciera que en los estados demócratas es donde salieron los manifestantes, mientras que en los estados republicanos es donde todavía se conserva la cuarentena. Entonces, ahí es donde uno no encuentra el sinsentido. Hace 3 semanas atrás eran los primeros que querían que Donald Trump declarara una cuarentena hasta noviembre, y ahora son los que incitan para que la gente salga. Por eso que quisiéramos saber tu apreciación. ¿Esto es una campaña mediática, política? ¿Es una intención de desprestigiar al gobierno Trump? ¿O por el contrario, es una acción consecuente de una ciudadanía que está reclamando sus derechos? No, evidentemente, pues Estados Unidos también se encuentra en un proceso electoral. Recordemos que las elecciones a presidencia son el 3 de noviembre, y pues esta pandemia pues no va a ser un impedimento para que el proceso electoral no continúe. Si bien hay muchos estados de los Estados Unidos y muchos gobernantes locales que son demócratas,
y tomaron esa medida justamente con lo que pasó alrededor de la coyuntura de la muerte de George Floyd y pues todo lo que se desató después de las manifestaciones, sí incitaron, y por eso Donald Trump les dijo, son unos tontos, si ustedes no hacen algo para aplacar lo que está pasando, van a quedar como unos tontos y voy a sacar al ejército a las calles, por su incompetencia, utilizando pues las facultades que él tiene como gobernante. Entonces, si bien también se ve la falta de coherencia y la doble, porque también nos encontramos en un tiempo en donde no se pueden dar este tipo de aglomeraciones, y si bien pues Estados Unidos tiene una alta tasa de contagios bastante grande, que se vea o no como un sabotaje a las elecciones o esta carrera por la presidencia por segunda vez de Donald Trump, no se podría mirar así. Se podría mirar más como una medida populista de darle a la gente lo que quiere y montarse en este tren de Black Lives Matter. Montarse en este tren y coger también ese protagonismo y abanderarme porque esto ahora es lo trending, porque esto es ahora lo que está en redes y lo que se está moviendo, entonces pues yo voy a salir también a decirle a la gente que salga, que se manifieste y que haga esto para quedar como un gobernante que escucha, que quiere lo que hace, pero pues la realidad es de que no, de que un gobernante no puede incitar a salir a las calles en un tiempo de pandemia. Si bien lo que pasó fue deplorable, pero también hubo justicia. Entonces, los gobernantes más que actuar por pasionalidades tienen que actuar con la razón. Y son los primeros en salvaguardar el orden público junto con las fuerzas públicas. Entonces, eso también no solamente se ve en Estados Unidos, también se puede ver acá en Colombia, en donde también muchos políticos han incitado a salir a manifestaciones en estos tiempos de pandemia, que es una completa irresponsabilidad. Bien, Miguel, me surge una pregunta. Tú estaba pidiendo que la persona la hiciera, pero es una persona que inclusive de Chocó. ¿Cómo se llama en este sentido? Aymaná es un nombre indígena para los compañeros que han estado preguntando. Es un compañero que nos sigue desde la Universidad del Pacífico. Tiene problemas de conexión, por eso él te escucha, pero no puede mandar las preguntas, me envía por WhatsApp. Tú entiendas por qué de pronto el que hace la pregunta soy yo. Él pregunta, ya que tú hablaste del contexto de las elecciones de Norteamérica, y todos sabemos que hace 4 años hubo una disputa, y todavía inclusive que finalizando el año o terminando el año pasado, que hablaba de la influencia de los rusos en las elecciones norteamericanas. Ahorita estaríamos hablando de una influencia de los chinos y del problema chino y influencia de las elecciones norteamericanas. Pero no es la pregunta que nosotros nos interesa. Él tiene un Pacífico enfrente cerca al puerto de Veracruz, y él se ha dado cuenta de que han llegado muchos más barcos desde que comenzó la pandemia chinos que los que llegaban anteriormente. Anteriormente el promedio era 10, 20 barcos por... ¿Puede repetir la última parte que la... ¿Puedes repetir la última parte porque se escuchó, no la escuché bien? Bien, o sea, te preguntaba, te estaba haciendo la pregunta que el compañero dice que él vive, como te decía, él vive en Buenaventura, y pues en ese sentido él ha visto el incremento de los barcos. Eso sí, la primera parte sí la escuché, sí. Bueno, él ha visto el incremento de los barcos chinos en el puerto de Buenaventura. En ese sentido, él considera, es su punto, su percepción, yo solamente la estoy leyendo, que lo que hay es una carrera de dos potencias que se están disputando las diferentes zonas geopolíticas, porque él decía que en lo tradicional siempre veía 10, 20 barcos chinos, y era una curiosidad en el puerto de Buenaventura, pero que en estos momentos ve que hay 100 barcos, o sea, en lo que ha venido la cuarentena, se ha incrementado casi en un 100%. O sea, anteriormente llegaban 10 barcos por mes, ahora llegan 100 barcos por mes, es decir, que han llegado 300 barcos chinos a las diferentes, digamos, los diferentes puertos. Él dice claramente, en el puerto de Buenaventura no se veían tantos barcos chinos. Inicialmente pensaron por el problema del COVID, pero después lo que se entendieron fue que muchas de las cosas que ellos traían eran enlaces con Perú, con Chile, con Panamá y así sucesivamente. Entonces, él interpreta que es una competencia entre potencias que están disputándose las zonas geopolíticas en las diferentes partes de Asia y América. ¿Qué interpretación le das tú a eso?
sin duda alguna en el escenario internacional, en este tiempo de pandemia, se están dando cambios geopolíticos. Y obviamente, pues, China, al ser una de las principales potencias del mundo, está intentando lavar su imagen y reforzar obviamente su hegemonía a nivel internacional, y está aplicando algo que se conoce como la diplomacia de las mascarillas, en donde está mandando equipos, insumos médicos, asesorías, manuales de diagnósticos, tratamientos, para mostrarse como un país altruista, que está ayudando, para que se quite esa imagen de que él es el culpable de lo que está pasando. Dentro de eso, pues obviamente está haciendo exportaciones acá a estados de América Latina, acá Ecuador, México, Argentina, Bolivia y obviamente Venezuela. Entonces, por eso yo creo que es la afluencia de más barcos chinos acá en la región. Entonces, igual no es o sea, esto no es algo novedoso o no es una estrategia nueva por parte de China para ganar terreno geopolítico, porque ya de hace más de una década está implementando lo mismo, pero en el contexto económico, en donde China es un país que le ofrece a los países chicos préstamos blandos, dinero fresco, y pues poco a poco se va apropiando de los recursos naturales de los países en donde les va dando préstamos. Se puede ver en Venezuela y pues obviamente en Bolivia, en donde le ha prestado grandes sumas de dinero, y pues China tiene gran injerencia en esos estados. Entonces hay que recordar de que China es una potencia global, es la segunda hegemonía más grande del mundo, entonces también se está moviendo, así como Estados Unidos está haciendo algo que se llama la diplomacia de los respiradores, en donde colocó a las grandes empresas estadounidenses a producir respiradores, y cuando ya suplió sus necesidades, Miriam, se nos fue la señal. ¿Sí me escuchas? Miriam, Miriam, ¿sí nos escuchas? Miriam, ¿nos estás escuchando? Bien, parece que pues, Miriam se le ha comenzó. Miriam, mi niña, qué pena con su nombre. Se nos fue la señal. Se nos quedó en el punto donde decía que la política de los respiradores. Ahí se escucha. Sí. Sí, y pues Estados Unidos, pues no en contraparte, pero sí está implementando algo que se llama la diplomacia de los respiradores, en donde colocó a sus grandes empresas a producir respiradores para suplir, obviamente, las necesidades de autoabastecer el sistema de salud estadounidense para evitar un colapso, y ya cuando ya estamos bien de respiradores, está comenzándolos a mandar al mundo. ¿Qué pasa con China? A China la diplomacia de las mascarillas y todo este altruismo de mandar ayudas a los demás países le está jugando mal, o se le está devolviendo eso, pero en algo negativo, ya que pues los test que han mandado para hacer pruebas de COVID-19 están saliendo defectuosos. A España mandó 50.000 test que salieron defectuosos. Reino Unido les compró test para hacer pruebas de COVID-19 y han salido defectuosos. Entonces los chinos no son personas confiables. Entonces en esto sí hay una pugna y sí hay cambios en la geopolítica global, sí hay un ambiente de tensión, un ambiente de competencia, no solamente un ambiente de quién es el que ayuda más, quién es el estado más altruista y quién está ayudando más a aquellos estados que la están pasando mal, sino también hay una competencia científica de quién va a ser el primer estado de sacar la vacuna, quién le va a ganar la batalla al COVID-19 y quién se va a coronar como el gran vencedor del coronavirus. Entonces hay una carrera científica, hay un desarrollo y hay una competencia entre los estados, obviamente las grandes potencias. Yo le estoy apostando a que la vacuna la va a sacar primero Israel. Entonces se puede hacer un paralelo de que hay un ambiente de guerra fría por esa competencia científica, por ese ambiente hostil y tenso que hay en el escenario internacional, por este choque que está habiendo entre China, Estados Unidos y también un poco por parte de Rusia, y también porque Estados Unidos en este tiempo de pandemia mandó una misión al espacio con recursos propios. Hay que recordar eso porque ya hace unos años ha hecho misiones de mandar hombres al espacio, pero lo ha hecho dependiendo de Rusia, lo ha hecho pues
de la mano de Rusia, y esta vez a través de una alianza público-privada, con sus propios recursos pudo mandar a sus tripulantes al espacio. Entonces esto manda un mensaje claro de: yo soy Estados Unidos, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis, pero miren lo que yo puedo hacer y ustedes no. Yo puedo ayudar con respiradores, yo puedo atender la pandemia en mi país, y además de eso puedo mandar gente al espacio. Muchas gracias. La siguiente pregunta es respecto al golpe de Estado en Venezuela y el complot colombiano para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, eso es una pregunta bastante interesante, en donde hay muchísimos puntos para tocar. En primera medida, aún no ha habido un golpe de Estado en Venezuela. Si Estados Unidos hubiese querido hacer un golpe de Estado o lo hubiese querido invadir militarmente, lo hubiera hecho desde hace muchísimo tiempo. Y de donde viene la semántica del complot colombiano para derrocar a Maduro, eso hace parte pues de la semántica y de las afirmaciones que hace el régimen de Nicolás Maduro, de acusar a Colombia de que está detrás de derrocar al régimen. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela el contexto es totalmente complejo, porque se pasó de una democracia a una democradura, pues una dicta blanda, y ya totalmente a un régimen dictatorial, a una total autocracia, en donde Nicolás Maduro tiene el control de todos los organismos públicos. Paulatinamente se fue adueñando de eso. Entonces en el 2015 hubo una ruptura total del orden democrático. Entonces en Venezuela se debe dar un retorno a la democracia. En este contexto, Colombia se ha visto afectado directamente, porque pues es nuestro vecino, y además de eso, pues Estados Unidos no ha intervenido directamente en el conflicto, pero es un Estado que ha estado presente y pues ha hecho lo que todos sabemos con respecto a la figura de Juan Guaidó, que se autoproclamó como presidente interino de Venezuela. Estados Unidos fue el primero en reconocerlo como el presidente interino de Venezuela, y pues al ser Estados Unidos, al reconocerlo, pues muchos estados, incluyendo Colombia, lo reconoció, porque hay que recordar de que nosotros no reconocemos como presidente, ni nunca hemos reconocido como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro. Eso hace de que nuestras relaciones bilaterales con Venezuela estén totalmente rotas. Entonces, el punto del golpe de Estado y un posible retorno a la democracia en Venezuela se va a dar, pero no de la manera como lo pintan los medios de comunicación, no de la manera como se puede ver de que van a invadir, va a haber una guerra, va a haber un conflicto. No. Si se puede dar cuenta, eso es una política de disuasión que usa los Estados Unidos. Estos movimientos de la Marina por las costas cerca de Venezuela, que son barcos con potencial militar bastante limitado, más que todo es un espectáculo, para que Venezuela mire lo que tiene Estados Unidos, mira lo que yo tengo, mira lo que yo puedo hacer, mira mi potencial que yo tengo. Si yo te ataco, tú no tienes para defenderte militarmente como yo lo tengo. Entonces mira lo que yo tengo. Entonces utilizo una semántica hostil y utilizo un lenguaje de te voy a invadir, está sobre la mesa, hay que derrocar a Maduro. Utilizo un lenguaje fuerte, un lenguaje disuasivo, para hacer creer de que lo voy a hacer, pero esa no es la opción. ¿Qué está viendo? Estados Unidos ya venía desde la administración de Barack Obama un bloqueo no solamente comercial, sino también de prohibirle la entrada a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, y también ya con la administración Trump se ha recrudecido muchísimo ese tipo de sanciones. Lo que están haciendo ahorita mismo es desmembrar o quitar esa estructura del Estado narcoterrorista que se ha convertido Venezuela por el cartel de los soles, que lo manejan principalmente los dirigentes del gobierno de Venezuela, que son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y pues obviamente uno de los duros golpes que hubo es que Estados Unidos ya está ofreciendo una recompensa por quien le ayude a capturar a Nicolás Maduro, a Diosdado y muchos miembros de su gabinete. Y lo que pasó hace unos días con la captura de Alex Saab, uno de los testaferros y principal amigo
del régimen de Nicolás Maduro, que ya lo tienen judicializado. Recordemos de que en Estados Unidos, en un juzgado de Nueva York, Nicolás Maduro tiene una orden de captura. A esto se le suma también la recompensa que hay por los terroristas colombianos que se volaron y están escondidos, pues se cree que en Cuba. Por eso Cuba, Estados Unidos la incluyó como, como uno de los países en su lista que apoya el terrorismo, porque lo que están haciendo es entrar a la estructura y dañar la estructura y dejarlos solos y darle golpes fuertes a esa estructura, y están esperando una respuesta de Nicolás Maduro, están esperando una respuesta de Venezuela, porque en algún momento van a dar un traspié, en algún momento van a dar un paso en falso, en algún momento se van a equivocar, en algún momento se lo van a llevar preso. No le van a hacer un golpe de Estado, no van a invadir militarmente, se lo van a llevar preso porque hay una orden de captura, ya están las alarmas encendidas en la Interpol, solamente están esperando que él dé el paso en falso. Entonces, que Colombia ya pues esté participando activamente, sí. Acá en la región, junto con Brasil, son los que se han abanderado de que Venezuela tiene que dar un retorno a la democracia. Donald Trump ya ha presentado una propuesta de plan para retornar a Venezuela a la democracia, y ojo a esto, lo ha hecho sin la figura de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó, porque el retorno a la democracia es paulatino, o sea, la ruptura del orden democrático es totalmente grave, sin mencionar toda la cuestión del desastre económico que hay. Entonces, que Colombia tenga un complot, no, Colombia a través de los aliados que tiene internacionalmente está haciendo un llamado y está visibilizando lo que pasa en Venezuela, no solamente en la dictadura, sino la violación sistemática de los derechos humanos, sino que esto también nos está afectando directamente porque es nuestro vecino, y pues también nosotros hemos tenido siempre una relación de hermandad con Venezuela. Y también quiero tocar ya este punto que meten lo del complot, porque en estos días surgió también el debate en la opinión pública de que unos militares llegaron acá a Colombia, militares estadounidenses, entonces de que iban a pasar porque es que iban a llegar acá, iban de tránsito, iban a entrar a por Nicolás Maduro. Tanto fue así el revuelo que pues obviamente en el Congreso el presidente del Senado hizo el llamado y le dijo como hay un artículo en la Constitución que dice de que el tránsito de tropas de un país extranjero tiene que ser aprobado por el Congreso. Y pues obviamente en la lucha que tiene contra el narcotráfico Estados Unidos en el mundo, que se ha recrudecido un poco más y que tiene la lupa en Venezuela por considerarlo un país narcoterrorista, ha mandado acá, que es rutinario, que eso no es nuevo, una misión de asesoramiento, una misión técnica en donde soldados estadounidenses están acá, en lo cual no se le puede, o sea, no hay por qué pedirle permiso al Congreso. Es más, en enero de este año también estuvieron soldados estadounidenses en suelo colombiano haciendo lo mismo, asesoramiento, brindando medidas técnicas. Entonces esto no es nuevo, esto hace parte de una cooperación de seguridad que hay entre Estados Unidos y Colombia, que data desde el siglo XX, y la presencia de militares de Estados Unidos fue mayor durante la administración Pastrana. Entonces esto no es nuevo de que tengamos visita de soldados estadounidenses acá, de que se esté dando la coyuntura con Venezuela y se le pueda dar un análisis de que tal vez se pueda estar planeando algo, es diferente, pero de que este tipo de acciones se haga es normal. Entonces, si en algún momento hipotético, en un escenario totalmente hipotético, improbable, Estados Unidos quiera invadir a Venezuela, lo va a hacer por Colombia, y Colombia lo va a permitir. Colombia lo va a permitir porque primero, Estados Unidos es nuestro principal aliado en el sistema internacional, y pues al ser nuestro socio y nuestro aliado, pues se le va a dar esa cabida y ese margen, se le va a permitir. Pero eso es un escenario totalmente improbable, ya que están desgastando al régimen, lo están asfixiando y, como lo ha dicho Donald Trump, lo tienen rodeado. Mira, una de las cosas que nos pareció curiosa en el tan llamado golpe de Estado fue que supuestamente llegaron unos mercenarios, que realmente son militares cuando están activos, cuando ya están desactivos son mercenarios. O sea, cuando pertenecen a un gobierno son tropas de élite que obedecen unos tipos de estructuras y tienen unos planes contingentes
de orden fáctico, es decir, que obedecen a una estructura política. Pero cuando están siendo pagos, pues obviamente son mercenarios, sin importar si pertenecieron en el pasado a las vidas militares o no. Nos causó curiosidad tres cosas, que es lo que entiendo que el profe Esteban quiere que nos colabore en la pregunta. La primera de ellas tiene que ver con, misteriosamente los paramilitares salieron a firmar un contrato con Guaidó para derrocar el régimen de... O sea, sería muy curioso que los paramilitares aquí nunca firmaron un contrato con nadie, porque todos sabemos lo que pasó con los acuerdos de paz del Ralito, y todos sabemos lo que pasó con Carlos Castaño y demás, pero salieron a firmar contrato con una persona. ¿En qué estamento judicial nacional o internacional podría tener vigencia ese contrato? Primera situación que nos interesa a nosotros que nos aclare. Segunda situación, frente a la pregunta que nos hace el profe. ¿Nos sirve a nosotros una intervención directa al gobierno norteamericano, estilo como pasó con Panamá en su momento con Noriega, o como pasó con Libia, utilizando las bases que tenían ellos en Túnez y Egipto para poder ingresar a derrocar al régimen de Gaddafi? Y la tercera, digamos, interrogante que el profe nos hace de planteamiento y que de pronto quisiéramos que tú nos aclararas con tu interés, con el análisis que tú estás poniendo actualmente. ¿Es insuficiente ese tipo de medidas blandas de congelarle cuentas, de aplicar al régimen? Y eso no ha llevado justamente a que se vuelva un régimen narcoterrorista o narcotraficante, como lo determinaste hace un momento, ¿cierto? En relación a que sus recursos legales o formales han sido congelados. Bueno, entonces voy por partes. Entonces, voy por partes porque me hiciste varias preguntas en una sola intervención. Entonces, comenzando por lo de los paramilitares. Los paramilitares, eso fue una acusación que comenzó a circular por estos medios de Venezuela, que son netamente chavistas, porque los medios de comunicación venezolanos los controla el régimen, es que todo lo controla el régimen. Entonces, salieron diciendo de que había una conspiración entre Colombia y Guaidó para derrocar a Nicolás Maduro, en donde los paramilitares habían firmado un contrato. Entonces hay que mirar por sentido común, es que por sentido común uno saca de que esto es totalmente falso, porque los grupos paramilitares son grupos al margen de la ley, no son sujetos de derecho internacional, mucho menos son personas jurídicas y mucho menos van a ser personas apegadas a la ley, todo lo contrario. De que firmen un contrato una persona no tiene sentido, porque en primera manera no es la manera que ellos actúan. Entonces tienes un contrato, ¿para qué? Y si no lo cumplen, ¿a dónde vas a ir? ¿A qué corte internacional vas a ir? ¿O a dónde? ¿A dónde vas a ir? ¿A la CIDH? ¿A dónde? ¿A qué juzgado vas a ir? ¿O a qué notaría lo vas a hacer válido? Entonces no tiene sentido. Que de pronto sí se haya querido gestar algo para derrocar a Maduro, tal vez sí, tal vez no. Entonces eso hace parte de la especulación, del debate en el escenario internacional. Esto también lo avivan los medios de comunicación, pero no tiene sentido de que los paramilitares hayan firmado un contrato. Es decir, si los paramilitares van a hacer algo, lo hacen sin firmar un contrato y ya está. No tienen por qué dejar la evidencia, tal vez lo dejen en sus computadores, pero no como un contrato, y mucho menos que salga a la luz, firmaron un contrato. No tiene sentido. En el otro punto de si lo que pueda pasar en Venezuela, o con lo que pueda pasar Venezuela, Estados Unidos y un triángulo Colombia, Brasil y demás, similar a lo que pasó con Noriega en Panamá o en Libia. Lo de Libia sí, las variables a comparar no son equiparables con el contexto actual, porque lo que pasó en Libia fue totalmente diferente. Recordemos de que el primer estado que bombardea Libia no es Estados Unidos, es Francia. Y Estados Unidos entra por la OTAN, por esta cooperación que tienen militarmente, de si te atacas o tú atacas a alguien, yo también ataco, porque tenemos esta cooperación. Y Estados Unidos entra a arreglar los daños de Europa, siempre ha pasado así. Entonces, Francia entra y Estados Unidos pues entra también a ayudarlo, y pues gracias a Estados Unidos derrocan a Muammar al-Gaddafi y pues intenta también hacer un retorno a la democracia y pues constituir un régimen político más abierto pues
a los derechos y a las libertades ciudadanas. Entonces eso es algo que acá no va a pasar. Acá eso, o sea, las variables no son aterrizadas al contexto. Acá sí se puede hacer un símil con Panamá, sí se podría hacer, porque Noriega también en su momento ofrecieron una recompensa por capturarlo, y sí vinieron y lo capturaron. Entonces sí podría pasar, pero es que el contexto del siglo XX a las dinámicas del siglo XXI también han variado, también han avanzado. Entonces estas tácticas ya no son tan aceptadas a los ojos internacionalmente. Entonces ya, si Estados Unidos quiere hacer eso, lo tiene que hacer con mayor sutileza. Entonces, de que los vaya a invadir o vaya a ser así tan tácito, no. Recordemos que a Alex Saab lo capturan en un país, creo que africano, mientras el avión estaba cubriendo la ruta Caracas-Terán o Terán-Caracas, y el avión sale a cargar gasolina, y ahí es donde hacen la captura. Entonces, no invadieron ningún país, no violaron ningún tratado, no hicieron nada, solamente lo cogieron porque dio un movimiento en falso y pues no pensaban de él. No, yo creo que Alex Saab nunca pensó que lo iban a capturar. Entonces eso es lo que está esperando Estados Unidos, una respuesta del régimen, de que Maduro en algún momento pues va a tener que desplazarse por fuera de Venezuela, va a tener que salir, va a tener que hacer algo y lo van a capturar. Que funcione o no esta política de sanciones, porque esta política exterior de sanciones viene con Barack Obama, que Estados Unidos, pues obviamente siempre lo ha implementado, pero que con Donald Trump la ha dejado un poco más al lado, y a Donald Trump le gusta más el hard power, lo que se conoce como el poder duro, en donde lo que se conoce como la amenaza militar. Entonces, sí puede haber la amenaza militar, sí puede haber un mayor desgaste, porque se está viendo de que está actuando. Están ofreciendo una recompensa por Maduro, por Diosdado, por estos terroristas colombianos, y por lo que le están juzgando no es por algo nuevo, es decir, le están juzgando por un narcotráfico que va desde 1999 hasta el 2020, por el cartel de los soles. Entonces es algo denso, que tiene una investigación por detrás. El Departamento de Estado está detrás de eso, esto está en un juzgado de Nueva York. Entonces esto ya está más aterrizado a que sea solamente unas sanciones para asfixiar. No, esto ya va más allá. Bien, agradecemos mucho que nos has contestado las inquietudes que tenía el PAN antes de dar inicio formal a nuestra tertulia. En este momento es el espacio para que si alguno de los invitados que nos acompañan en el día de hoy tiene alguna pregunta, pues la formule y la haga. Puede habilitar el micrófono, pues en cualquiera de las 5 salas que en este momento tenemos enlazados. Doy el informe que siempre nos han pedido, que en estos momentos hay 12 personas en sala principal, y tenemos 5 salas con 12 personas, significa que hay 30 personas enlazadas en el grupo. Sí, de mi parte, pues Miriam, te agradezco que hayas hecho claridad en esto, y pues vamos a sugerir a los compañeros que tengan dudas para que nos demoremos un minuto haciendo la pregunta, para que Miriam tenga otro minuto para hacer la respuesta. Bien, Miriam, nos surge una última pregunta. Tiene que ver con una persona que se encuentra en Cibaté. Nos dice que pues los que acá sabemos, él tiene enlace remoto. Enlace remoto significa que nosotros le ponemos el teléfono en altavoz para que él a través de otro teléfono la escuche y nos formule la pregunta. No lo puedo poner al aire en el sentido de que se escucharía más el eco que la pregunta misma. Lo que él quiere interrogar es en el sentido de las disputas que se dan al interior del territorio colombiano. Hemos visto una pugna de alcaldes, gobernadores con la presidenta. Gobernadores que dicen abiertamente no acatamos la orden presidencial, alcaldes que han asumido ciertos protagonismos, ¿cierto? Y que no le corresponderían así, en el sentido que son decisiones del orden gubernamental.
Es decir, un alcalde no puede decir invademos Táchira, porque yo como colindo con Venezuela, entonces voy a coger mi instrumento de policía para que hagamos una confrontación abierta con el otro estado. O el alcalde de Pasto no puede salir y decir voy a utilizar los aparatos, utilizar la brigada 12 del ejército que queda en Pasto para que entonces ataque la parte sur de Ecuador o algo así por el estilo. En ese sentido, que nos parece lógico, en las estructuras militares lo que hemos visto es una injerencia de los gobiernos locales en las decisiones del orden nacional. Y la pregunta que él hace, porque él vive en Cibaté, y pues ha habido cierta propaganda en el sentido que en Bogotá no estamos pagando servicios públicos, no estamos, digamos que el nivel de cuarentena que aquí se ha ejercido ha sido mucho mejor controlado, que las culpas han sido del gobierno nacional por dejar el aeropuerto abierto, por lo que pasó en la central de Corabastos, justamente la ineficacia de la tomada de las medidas a tiempo y así sucesivamente. Entonces, él pregunta sobre esa disputa que existe entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, ¿cuál es la interpretación que tú tienes? Bueno, en primera medida, no es que haya, pues así como decirlo, como una disputa. Lo que pasa es que hay una malinterpretación de los decretos, porque los decretos son muy claros y le han dado un margen de maniobra, le ha dado cierta libertad a los gobernadores y a los alcaldes para que tomen medidas más restrictivas, más suaves en sus territorios. ¿Qué sucede? De que hay muchos alcaldes y muchos dirigentes locales de que quieren ser los protagonistas, de que quieren ser esos gobernantes populistas, de esos gobernantes de decirle a la ciudadanía lo que quieran, aunque la medida que vayan a implementar o a querer implementar sea insostenible o no se pueda dar. Entonces voy a colocar el caso de Bogotá, en donde ha sido el más relevante y los medios de comunicación que les gusta este sensacionalismo, colocan Claudia López versus Duque, otra vez se volvieron a enfrentar. No, en ningún momento hay un enfrentamiento. Lo que pasa es que Claudia López tal vez no tiene claras sus funciones o tal vez sí quiere este protagonismo y va más allá y se ha caracterizado por ser una dirigente que no se centra en lo que verdaderamente tiene que hacer, porque lo que ocurre en Bogotá y lo que pasa en Bogotá es responsabilidad de ella. Y ella, en coordinación con las alcaldías menores, debe realizar y pues solventar todo lo referente a la pandemia y lo demás que está dentro de su plan de desarrollo que fue aprobado por el Consejo de Bogotá hace unas semanas. Entonces, ¿qué pasa? Los alcaldes y los gobernadores tienen un margen de maniobra. Es decir, en aquellos municipios en donde haya un menor número de contagios, va a haber una reactivación económica más amplia. En aquellos en donde esté un poco más fuerte van a haber mayores restricciones. Es decir, en Bogotá implementaron el pico y género. En el departamento de Córdoba, por ejemplo, está implementado el pico y cédula. Es ese margen de maniobra. Entonces, el gobierno siempre está con los decretos, lanza este decreto, pero ¿quién los cumple? Los gobernadores y los alcaldes. Entonces, cuando salió el decreto en donde el Estado decía o el Ejecutivo decía cualquier medida que vayan a tomar con respecto al orden público, es decir, los toques de queda, me los tienen que consultar a mí y tienen que ir en concordancia con Ministerio de Defensa. A eso enseguida se entendió, malinterpretaron y en su momento dijeron de que el Ejecutivo estaba tomando medidas que no le correspondían y que iba a tomar las decisiones que debían tomar alcaldes y gobernadores. Eso fue, creo que, uno de los primeros, de las primeras choques que hubo por una malinterpretación de la norma. Y ahora que tienen ese margen de maniobra en donde el Ejecutivo les dijo como, bueno, los alcaldes y los gobernadores tienen la autonomía de decidir si quieren subsidiar o si quieren ayudar con el pago de los servicios públicos a las personas más vulnerables. En unos municipios, acá por ejemplo en Montería, el servicio del agua está siendo subsidiado por la alcaldía a estratos 1 y 2 y pues los demás estratos tienen la posibilidad de financiar el pago por cuotas de dichos recibos. En algunos municipios no ha habido esa medida y los alcaldes, por ejemplo, han dicho es que no tenemos los recursos para implementar esa medida, pero que salga la alcaldesa de Bogotá a decir de que ningún bogotano va a pagar servicios públicos por un mes,
Eso es una medida totalmente insostenible, una medida populista que no va a poder cumplir. Y no sé si hasta el momento están subsidiando algún servicio público en Bogotá, pero en caso tal de que sea, sería ya por determinación de la alcaldesa. También hubo un choque con la cuestión del aeropuerto internacional El Dorado, que si se cerraba, que si no se cerraba, y Claudio López dijo, pues tendrán que pasar por encima de mi cadáver. O sea, es una persona que, ser diligente, no tiene que referirse de esa manera, tiene que manejar un poquito más la diplomacia, pero sí han habido unos choques. Y obviamente pues el gobierno tiene que articular pues todos los decretos y los tiene que pues obviamente pues con ayuda de los alcaldes y gobernadores aterrizarlos al territorio, pero la tarea que está haciendo el gobierno hasta el momento ha sido buena porque le ha permitido a los gobernadores pues realizar su trabajo, les ha permitido además a los gobernadores utilizar ciertos recursos si son necesarios para mitigar la crisis en sus territorios. Entonces, que haya una malinterpretación de los decretos o que no lean bien los decretos y que los medios de comunicación también sean una fuente de desinformación, eso no ayuda para nada en este tiempo. Pero que no nos guste leer a los colombianos, eso está claro, y que obviamente no todos somos abogados, yo no soy abogada, muchos no lo somos para entender muy bien la norma. Por eso el presidente tiene el espacio en donde explica todo esto, hablan los ministros y a través de los diferentes canales institucionales pues le dan una explicación a todo esto. ¿Qué es lo último que pasó? La cuestión de la propuesta del sistema de alternancia, del retorno a las clases presenciales y todo esto, que también han salido muchos alcaldes y gobernadores diciendo como no vamos a volver a la presencialidad. Pero el decreto lo que dice es de que a partir del 1 de agosto no es que se va a retornar a la presencialidad, desde que las instituciones tienen que ir mirando algún plan, tienen que ir mirando cómo se puede realizar, o es decir, o sea, qué actividades necesitan hacerse presencialmente y cómo se podría hacer. Porque si bien en la educación superior hay carreras que necesitan sí o sí estar en un laboratorio, realizar cierto estudio, entonces necesitan desplazarse y estar presencialmente. Entonces, como bueno, a partir del 1 de agosto tienen que ir presentando un plan o algo si lo requieren. Pero las clases escolares a nivel escolar deben seguir en la virtualidad. Entonces, son muchos factores, muchas cosas, muchas personas pues también no están de acuerdo con algunas medidas, con algunas cosas. El gobierno da el espacio y siempre se ha mostrado muy abierto al diálogo. Y pues creo que el alcalde de Medellín en algún momento lo dijo, no lo dijo como indirecta ni lo dijo como nada, dijo como si en algún momento a nosotros no nos gusta algo como alcalde, nosotros tenemos siempre la oportunidad de decírselo al presidente. Él siempre nos llama, siempre hacemos reuniones virtuales y tenemos la oportunidad de decirlo. No tenemos que salir a los medios de comunicación a decir cosas que no son y pues obviamente avivar polémicas o algo. Pero bueno, hay gobernadores y dirigentes locales que obviamente tienen aspiraciones más allá de pronto a 3 años, 4 años, las próximas elecciones, y desde ya quieren hacer una campaña y abanderarse del coronavirus como que son las personas que tienen el carácter suficiente para manejar una pandemia, y se les olvida de que tienen que responder por sus territorios, más no por todo el territorio nacional. Bueno, Miriam, te agradecemos mucho. Nosotros no hacemos como en tu programa, te cortamos, te dejamos de expresar. Agradezco que hace 8 días yo fui el invitado en tu espacio. En esta ocasión quisimos volverte la atención y por eso pues te pusimos en este programa. Aquí hemos tenido, como te das cuenta, tenemos 60 personas enlazadas. Hemos intentado hablar de diferentes temáticas y las diferentes preguntas. Especialmente pues eran compañeros, entiendo tuyo, conocidos tuyos de la Javeriana, que nos formularon estas preguntas, estas inquietudes. Pues la intención es volverte a tener en algún otro momento, porque nos agrada que tú nos ilumines con ese conocimiento y con ese raciocinio que tú haces. Proponer cosas es fácil, llevarlas a la ejecución es donde empieza uno a darse cuenta que hay fenómenos que no sirven, y no sirven no porque uno no quiera que sirvan, sino porque efectivamente no sirven. ¿Sí? O sea, subir indiscriminadamente en los medios públicos e inmediatamente se crece el nivel de la brecha entre riqueza y pobreza, porque genera unas alternancias dentro de las estructuras sociales
que hacen que inmediatamente no funcionen esas medidas que pueden ser muy bonitas, muy agradables, pero que no tienen una corresponsabilidad. En ese sentido, pues esperamos que tú nos sigas acompañando. Aquí no te cortamos, aquí te dejamos, es tu idea, ¿sí? Como te puedes dar cuenta, y pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta tertulia, y pues esperamos tenerte dentro muy poco, y como van las cosas, muy probablemente más cerca de lo que pienses, te vamos a tener que otra vez invitar para que nos hables de Venezuela, de las elecciones en Estados Unidos, de la crisis china, porque no solamente los norteamericanos están pidiendo sanciones, la comunidad europea, inclusive lo único que ha unido a Irán con Estados Unidos son las sanciones hacia China. O sea, son tan curiosas que ha pasado en el contexto global. Sectores radicales que son opuestos entre sí se han unido para que a una sola voz se le condene a China por la negligencia que consideran que tuvo al principio del manejo de la pandemia, arrestando médicos, silenciando la prensa, manteniendo las cifras de infectados y de muertes digamos, escondidas hasta que se le salió de control. O sea, fue una pandemia que se le salió de control, y cuando se salió de control fue que lanzó la SOS, pero ya cuando ya se estaba propagando hacia otros lados, y por eso los norteamericanos han dicho hasta descaradamente que son responsables de la matanza que pasó en Italia, en Francia, en España. En España, en el Córcega, digo, porque fueron las poblaciones migrantes que llegaron allá en el mes de enero, que fueron las que llevaron el virus, y más o menos, según el dato que el profe Camilo nos dio, en lo que va del año van 300.000 personas fallecidas. En ese sentido, dicen la responsabilidad de China, porque si China desde el principio hubiese alertado al mundo de lo que venía, hubiese dado la situación. Entonces, como las temáticas no se acaban hoy, supongo que voy a tener que hacerte un capítulo 2, un capítulo 3, y así sucesivamente. Entonces quedas cordialmente invitada para las siguientes tertulias que desarrollemos. Oh, muchas gracias nuevamente por la invitación, y pues también agradecer a todos los que nos acompañaron a lo largo de la tertulia, agradecerle pues por todas las preguntas, espero pues haberlas resuelto y haber hecho un análisis a grandes rasgos, porque tocamos muchos temas que merecen análisis minuciosos, el tema de Venezuela, el tema de acá interno del manejo de la pandemia en Colombia, Estados Unidos, China y la geopolítica del sistema internacional. Son temas que me gustan bastante y me apasionan, y pues yo siempre estoy presta pues a compartirlos, porque el conocimiento es universal y uno pues lo tiene que poner al servicio de los demás. Y sí, acá Skype no nos corta, porque yo hago cada viernes unas transmisiones en Instagram Live, también hablando de temas coyunturales, pero solamente permite 1 hora de transmisión. El viernes de la semana pasada el doctor Rafael Ángel me acompañó y hablamos un poco de la educación virtual y analizamos el caso colombiano, los retos que habían. Entonces sí, espero estar acompañándolos en otros espacios de la tertulia académica. Igual yo soy siempre, cuando no participo, siempre estoy ahí de espectadora, pues me gustan este tipo de espacios, y que se unan muchísimos de ustedes. Muchísimas gracias, y que tengan una feliz noche y un gran pues fin de semana de lo que queda. Bien, feliz noche, Miriam, feliz noche a todos los participantes. Les agradecemos a todos la asistencia, y pues ya voy a dejar el micrófono abierto si alguien quiere despedirse, pero ustedes el espacio para hacerlo. Ya Miriam ya puede suspender la grabación. Para los compañeros que quieran despedirse, quedan su espacio, y yo seré el último en